debo hacer yo en mi empresa si tengo una caída de ventas y además sospecho, de que esta caída de ventas se va a alargar en el tiempo y no sé cuándo voy a salir? Mirad, lo primero, ya lo hemos tratado en alguno de los vídeos anteriores de San Telmo, es tratar de cortar los costes que no solamente que no sean esenciales, sino aquellos costes de los que podamos, servicios o algún tipo de elemento de los que podamos prescindir, aunque sea temporalmente. El caso más gráfico y el que se ha puesto, digamos, más en práctica durante estas últimas semanas o esta última semana son los expedientes de regulación de empleo, temporales o no temporales, pero los expedientes de regulación de empleo. Eso ayuda a cortar algunos costes y es una ayuda muy importante para la empresa. La cuestión es que eso también te va a restar capacidad para empujar las ventas cuando sea necesario. Digamos, normalmente el coste es algo que asumimos porque de alguna forma contribuye o empuja la venta. Si cortamos costes no tenemos capacidad de empuje sobre las ventas. Por lo tanto, esas decisiones operativas tienen un doble filo, aunque es esencial, evidentemente, ante esta situación de incertidumbre, cortar todos estos gastos y hay que pensar en algún otro. Los financieros, desgraciadamente, se va a hacer o se va a poder hacer poco con ellos si nos vamos a endeudar más, porque si en realidad lo que necesitamos es disponer de liquidez, que esta es la cuestión ahora mismo, pues vamos a tener que buscar financiación. En cualquier caso, y para centrar un poco las cosas, os decía, hay que cortar costes, hay que ser lo más drástico y prudente posible a la hora de cortar estos costes. Cuando hablo de prudencia, desgraciadamente, lo que estoy diciendo aquí es que hay que cortar más de los que en primera instancia pueda parecer, pero siempre sin afectar a la capacidad de crecimiento. Ahí tenemos un punto. Segundo punto, necesito liquidez. Y la liquidez la puedo encontrar por dos vías. Una es interna y una nos obliga a reflexionar sobre la forma en que operamos y revisarla. Y las operaciones, en el caso de la liquidez, se centran en 3-4 puntos concretos. Política de cobro a clientes, plazos de cobro al final, plazos de pago a los proveedores y la política de almacenamiento, estocaje, o toda la que nos, depende de cómo estemos y qué tipo de empresa tengamos, toda la cadena que produce, digamos, el mantenimiento de existencias. A veces desde las materias primas previas al proceso, que acaba en mercaderías ya procesadas y trabajadas, otras veces si somos empresas distribuidas, pues simplemente mercancías que ni siquiera procesamos ni trabajamos, ¿no? Pero los stocks son muchas veces y en algunos sectores una parte muy importante de esto. Deberíamos tratar de asegurarnos y tener muy claro con qué cobros de los que inicialmente teníamos previsto contar vamos finalmente a poder contar. Ese es el dinero que nos va a entrar a corto plazo. Y debemos también ver hasta qué punto se puede negociar con proveedores para, aplazar o distribuir mejor los pagos, distribuirlos de acuerdo con la tesorería que yo vaya a tener. Las políticas que tienen efecto financiero sobre las existencias, sobre los stocks, no son tan directas y dependen un poco del proceso y de la duración del proceso que tenemos. Es decir, no es lo mismo un productor de vinos que tiene vinos de reserva, donde estamos hablando de productos que pueden estar 2 o 3 años en proceso de producción, jamón ibérico, jamón blanco, o otros productores que lo que, tarda su proceso son 2-3 días. Con lo cual, la política o las actuaciones que podemos hacer sobre el stock en un tipo de empresa o en otra son muy distintas. Hay empresas que son las de primer grupo, empresas vitivinícolas o empresas del sector del porcino, las cecinas y este tipo de productos. Otras empresas que producen barcos o algún tipo de producto que tiene un periodo de construcción y de formación muy importante, que además cualquier actuación que puedan hacer sobre el stock les va a perjudicar a 1 o 2 años vista, que es cuando el nuevo producto va a salir al mercado. Por lo tanto, ahí las decisiones son muy complicadas o posiblemente haya que plantearlas desde un punto de vista no
de tesorería, sino desde un punto de vista de competitividad, de disponibilidad de oferta en el mercado y demás. Y por lo tanto, para este caso me refiero a empresas con producciones mucho más cortas, que esas sí que podrían tratar de extraer algo de liquidez con la reducción de stocks a corto plazo, teniendo en cuenta que su capacidad de reacción ante un aumento de la demanda es muy rápida y que por lo tanto pueden reparar cualquier roto que hayan hecho en su stock en cuestión de días. Entonces tendríamos ante esas empresas tres posibilidades: trabajar el flujo de cobros de los clientes, evaluar y trabajar también el de pagos a proveedores y tratar de hacer alguna reducción de stocks drástica para tratar de conseguir tesorería o tratar de evitar continuar alimentando aquellos saldos de proveedores que van a ser obligaciones a corto plazo. Resulta la parte operativa, que es la que os decía, que afectaba fundamentalmente a clientes, proveedores y stocks. Pues la única posibilidad al final es ir a buscar financiación a las dos líneas habituales de financiación empresarial: capital y deuda. Con independencia de lo que podáis hacer con vuestros socios, es decir, con independencia de si podéis o no, os interesa, o digamos tenéis predisposición para hacer aumentos de capital, nos quedaría la deuda. En esta situación, ante la incertidumbre, hay que volver a ser prudente. Recordad que la decisión correcta cuando hay incertidumbre, cuando no se sabe muy bien qué va a pasar, es la decisión más prudente. Hay que tratar de conseguir todo el endeudamiento posible. Ahora bien, muchos de vosotros sabéis que las empresas no pueden endeudarse más de un determinado límite. Y hablo desde el punto de vista técnico. Es decir, va a ser importante no tanto el coste de la deuda, porque seguramente el coste de la deuda y como consecuencia de esta situación va a ser un coste relativamente razonable, sino que es también muy importante que tengáis en cuenta otro aspecto interno de la empresa, que es la capacidad que tenéis de obtener rentabilidad de vuestros activos. Una caída de las ventas va a provocar una caída del beneficio operativo, y la caída del beneficio operativo va a suponer una menor rentabilidad de los activos que están dedicados a las operaciones del negocio. Me refiero a los activos fijos y a los activos circulantes, las NOF. Si esa caída va a reducir drásticamente y además de forma estructural o a largo plazo nuestra rentabilidad de los activos, debemos saberlo antes de endeudarnos. Porque puede ser que la deuda, que puede resolver problemas a corto plazo, pues nos genere un problema insalvable a largo plazo. Y por lo tanto, habría que mirar hacia dos lados. Primero, ¿soy o no soy capaz de mantener a largo plazo y de recuperar una rentabilidad sobre activos suficientemente alta como para poder retribuir a la deuda? Es decir, si la deuda me va a costar, por ejemplo, un 3%, tengo unos activos que me rindan un 3%, por lo menos. Hay muchas empresas, muchísimas, que no van a llegar a este nivel de rentabilidades. Hay que tomar unas decisiones previas para endeudarme. Hay otras muchas empresas que efectivamente, que porque es una caída coyuntural que se puede resolver y que quizás en 6, 12 o 18 meses vuelvan a llegar a su luce de crucero, pues esa coyuntura, aunque genere menos beneficios sobre activos de los que pueda costar la deuda, se pueden endeudar. Y entonces, ante esos casos, hay que buscar deuda. Y hay que buscar, en el sentido de la prudencia que os decía antes, toda la deuda posible. Porque ahora mismo no sabemos si la recuperación va a ser cuestión de 6 meses, de 8 meses, de 12 o de 24 meses. Y por lo tanto, esta deuda financiada al mayor largo plazo posible, y si es posible también añadirle una carencia en el pago del principal, pues es el mejor instrumento que tenemos para conseguir la liquidez, ya que la solvencia a corto plazo no la vamos a poder recuperar. La solvencia tiene que ver con la capacidad de generación de beneficios y con la capacidad de nutrir
a los fondos propios. Y por lo tanto, ese es un ejercicio mucho más largo que dependerá de que nosotros seamos capaces de volver a ponerlo todo en marcha y funcionando a una rentabilidad como la que hemos estado trabajando durante los últimos años. Recapitulando, tendríamos una serie de medidas internas relacionadas con el ciclo del dinero, con las NOF, con los clientes, los proveedores y las existencias, teniendo en cuenta la complejidad que algunos procesos de producción nos puede producir, y en segundo lugar, la financiación vía capital, también teniendo en cuenta pues que es una cuestión mucho más política, y por otro lado, financieramente. La financiera hemos dicho que tenía un problema inicial, y es que puede perjudicarnos más que ayudarnos si no somos capaces de obtener una rentabilidad de los activos lo suficientemente alta como para retribuirla. Ese pequeño cálculo que hay que hacer inicialmente es esencial para tomar la decisión del endeudamiento. Una vez resuelto eso, o una vez aplicadas las decisiones que se tengan que aplicar para asegurarnos una rentabilidad mínima de nuestros activos, no digo que la supere, pero sí en unos meses tenemos que ver que claramente se va a poder superar eso. Entonces hay que endeudarse. Y hay que endeudarse a largo plazo, con carencias, al mayor largo plazo posible y evidentemente, pero no en primer lugar, al mejor precio posible. Y quiero decir que si fuera necesario podríamos asumir mayores costes de endeudamiento siempre y cuando tengamos asegurada nuestra capacidad de obtener rentabilidad sobre los activos. Y recordad que el activo no es el contable. Tenemos que transformar nuestros balances para sacar aquellos activos netos dedicados a la explotación del negocio. Y estoy hablando de todo el inmovilizado y de las NOF. Queda un apartado que seguramente a muchos les preocupa, que son las medidas impositivas, el pago de impuestos y las medidas de, digamos, aplazamiento de impuestos. Son importantes, son una financiación adicional. En mi opinión, no hay nada nuevo, sustancial, con respecto a lo que había hace 2 o 3 años o un año. Es decir, los aplazamientos que se han anunciado de 6 meses para pequeñas deudas empresariales y pequeñas empresas existían. Y existían antes del anuncio. Es decir, esto era una financiación automática que te daba Hacienda a un tipo de interés muy bajo. Yo no sé si estaban sobre el 2,5% o así. Y por lo tanto, con respecto al endeudamiento con Hacienda, no hay novedades. Únicamente hay una pequeña novedad, y es que parece ser que la nueva disposición permite durante 3 meses no pagar intereses. Valorad vosotros mismos hasta qué punto esos 3 meses son relevantes. Lo que sí es cierto es que si hay un mecanismo automático para aplazar impuestos, pues en la medida en que necesitéis financiación lo podéis utilizar. Eso también se neutraliza bastante con unas líneas que también tienen los bancos en funcionamiento ya hace tiempo, que te ayudan a financiar tus impuestos. Es decir, la banca ya hace 2 o 3 años que tiene un producto muy sencillo y muy simple, que te financia cada uno de los impuestos que tienes que pagar durante los 3 meses que habitualmente las empresas pues lo generan. Y por lo tanto, ese apartado sobre impuestos yo creo que es lo menos difícil de resolver, porque actuar sobre las NOF, como os decía antes, conlleva una cierta gestión y una serie de decisiones, y además hay que hacer pues una serie de planteamientos y de hipótesis que pueden o no cumplirse. Trabajar sobre el endeudamiento supone empezar a negociar con bancos y supone empezar a saltar todos aquellos controles y sistemas de evaluación que ellos tienen. Hay que superarlos, y por lo tanto eso no depende únicamente de la utilización de un mecanismo mecánico. Otra cuestión, y ya para finalizar, es ¿qué hago si yo tenía unos planes de inversión en algunos equipos y qué efecto puede tener esto? Mirad,
En principio, aquí el planteamiento siempre es el mismo. Es decir, si esta nueva inversión va a impactar de forma, pues, digamos, contundente sobre tu rentabilidad de activos, y por otro lado, sabes que esa nueva inversión, que en principio, pues, seguramente te va a dar una capacidad productiva nueva, distinta o mayor, pues te va a permitir, vas a permitir llenarla, debes valorar y replantear si la necesitas o no, pero que sepas que te va a producir necesidades adicionales a la financiación a las que te ha producido ya el propio virus. Si el plan está tomado, las máquinas las tienes medio instaladas y no puedes escaparte de ella, toda esta necesidad de financiación y todo lo que hemos dicho antes continúa valiendo. Lo que pasa es que tienes más incertidumbre, tienes una mayor capacidad o tienes unos nuevos equipos que tienes que ver cómo te van a aportar la rentabilidad que necesitas para sostener, aunque sea de forma coyuntural, este nuevo endeudamiento.